¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la Búsqueda, programa presentado y dirigido por Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Aún crees que estás solo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com o a través del mail del programa contacto@enlabúsquedaradio.com. Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter @enlabúsqueda1. Bienvenidos buscadores a esta nueva etapa de En la Búsqueda. Llevamos unos 2 años de idas y venidas y no hemos hecho o no hemos comenzado a hacer programas como Dios manda. Bueno, sí, como Dios manda sí, porque hemos hecho algunos especiales que han estado bastante bien, pero me refiero a que no hemos hecho programas con continuidad y ahora esperamos volver a hacerlo. Tanto José Antonio como yo estamos muy ilusionados de que sigáis junto a nosotros por este camino hacia lo desconocido, porque aun habiendo pasado estos 2 años que os he comentado, seguís junto a nosotros tanto por las redes sociales como por mensajes privados. José Antonio, te voy a presentar. Me apetece, estás ahí muy callado, no dices nada y yo sé que tienes muchísimas ganas de hablar y de dar la bienvenida a nuestros oyentes a este inicio de, no sé si llamarlo temporada. Hola, muy buenas buscadores y buscadoras. Dice que me tienes aquí callado si es que no me dejas hablar, básicamente, ¿no? Y tengo puntualizaciones a lo que has dicho. Vale, puntualiza. En escaso 1 minuto has dicho que somos como el Guadiana, que venimos, aparecemos y desaparecemos, ¿vale? Uh-huh. ¿Vale? Somos como ese agua que fluye, que aparece y desaparece. Y también un poco un símil. Somos como las folclóricas, ¿sabes? O como ese jugador de básquet retirado que vuelve y se vuelve a ir, como Michael Jordan, pero salvando las diferencias, ¿no? Lo importante, y ahora hablando en serio, me voy a poner en serio, hablar, es que seguimos en la búsqueda, nunca hemos abandonado la búsqueda de respuestas, pero ahora vamos a intentar, Dios quiera, como tú dices, seguir una continuidad. Y a eso de Dios quiera. Entonces, Dios es nuestro jefe. Bueno, me voy a reservar los comentarios, José Antonio, porque nos escuchan oyentes de todo tipo y podría herir su sensibilidad. Así que mejor me callo. No, si yo no te digo por creencias, porque somos catalanes, ¿eh? Y como somos catalanes, si es nuestro jefe, ¿dónde está la nómina, señor Dios? Eso digo yo, ¿dónde está la nómina? ¿Dónde está la nómina? Claro, y con plus de continuidad, como mínimo. Y ahora hablando sobre esto de la nómina, voy a aprovechar, voy a meter un poquito ahí el dedo en la llaga a nuestros oyentes. Porque, a ver, yo que soy muy oyente de otros programas, porque
lo digo abiertamente, a mí me gusta. No eres muy oyente, eres la oyente. Soy la oyente de otros programas porque, a ver, a mí me gusta escuchar los programas de otros compañeros. Me gusta, lo hacen muy bien y me gusta. Y muchos de ellos pues hacen lo que voy a hacer yo ahora. Y a ver, tampoco me parece mal. Tal vez a alguna persona que nos escuche no le parezca bien lo que voy a hacer, pero oye, habiendo esa posibilidad, pues hay que decirla por si alguna de estas personas quiere hacerlo. En iVoox tenemos un botoncito que pone donar, ¿vale? Que es para que si alguno de vosotros nos está escuchando, quiere darnos ni que sea un eurito a estos pobres locutores que estamos aquí detrás de los micros. Me estás dando pena, Yolanda. Ahora voy a por la cartera, pero donar eso, ¿no? Donar de dinero. Sí, donar dinero. O sea, nada de puede hacerlo. Nada, eso sí. Nada eso de sí, órganos. Eso sí. Órganos y eso no. No. Vale. Eso sí, que nadie se sienta obligado. El programa se va a seguir haciendo, donéis o no donéis. Así no vale. Vamos a trataros bien, donéis o no donéis. Así no vale. Bueno, no vale, no. tú Es di que, lo que quieras. es Yo que digo la verdad. Y digo realmente lo que nosotros sentimos. No, pero se tienen que decir. Es que como no os donéis cada uno 50 euros mínimo cada semana, no podemos ir con... No, eso no se puede decir y tampoco es verdad. Y como no es verdad, no lo voy a decir. Punto. Pues eso. Y se acabó. Si queréis hacerlo, lo hacéis. Dais al botoncito, nos donáis ni que sea un euro. Estamos si no hablando de donar. De donar dinero, sí, José Antonio, por favor. Si queréis hacerlo, lo no hacéis. No líes a los oyentes. Vale. Si no lo hacéis, tampoco pasa nada. Y os vamos a tratar igual de bien. Simplemente os lo explico para que sepáis que esta opción está ahí. Claro, si no lo hacen, pues mandaremos a nuestros sicarios hablando kosovares, pero no pasa nada. No es obligación. Luego otra cosa, José Antonio. Aún no tenemos... Más cosas, pues acabo de empezar y anda que hay cosas. Sí, hay yo muchas cosas. Yo voy apuntando, a ver, un punto. Dime. Háblanos un poquito de tus libros, ¿no? Esto parece teletienda. Estamos empezando y parece teletienda. A ver, hay que aprovechar, José Antonio, un poquito. Bueno, pero aprovecho porque si no van a decir la gente, es que luego no tenéis programa, eso lo vais a hacer teletienda y no, aquí no, Yolanda no, nos no, va a vender no. una aspiradora. No. No, perdona, no me hagas hablar de aspiradoras, que yo hace unos añitos me timaron un poquito con una de ellas, así que no me hables de aspiradoras porque, vamos, podemos acabar muy mal. Era un momento testimonio de la vida real de Yolanda García para En la Búsqueda. Bueno, quiero decir, ahora comentaré lo de los libros. El sumario vamos a adelantar porque si no la gente dirá, es que esto no tiene contenido, eso no nos van a decir a este vender tipo de cosas. Solo va a ser escenas de matrimonio continuado. No, va a haber muchísimos testimonios. Hoy vamos a tener 2, básicamente, que nos van a contar con propia voz desde Sevilla y desde Toledo. Hoy tenemos los días de los Manueles. Sí. Será Manuel de Sevilla. Casualidad. Y Juan Manuel desde Toledo, que nos contarán 2 experiencias diferentes, siempre interesantes, porque cualquier experiencia que nos contéis nos es igual de interesante, sea más grande, más pequeña, más corta. Lo importante es que compartáis con nosotros dichas experiencias. Y lo de los libros, uno es de experiencias, lógicamente, y tiene que ver mucho con el programa, que lo hemos anunciado en ese especial de testigos, pero que bueno, lo vamos a recordar. Lógicamente, si tiene que ver con el programa, ¿cómo se va a llamar? En la búsqueda. O sea, ahí no nos hemos comido mucho la cabeza. Se llama En la búsqueda, testigos protagonistas del misterio. Está en editorial El Guante Blanco. Y lo, digamos, novedoso de este libro es que sois vosotros, los buscadores, que nos habéis contado vuestras experiencias, pero que además gran parte de vosotros nos habéis escrito dichas experiencias, detallando y explicando aquello que es difícil que nosotros podamos decir, lo que vosotros sentís, porque nosotros podemos escucharos, analizar, intentar encontrar respuestas, pero cada persona siente un tipo de sensación, nunca mejor dicho, ante lo vivido, y esa persona es quien mejor puede explicarlo. Ese es un libro. Luego, en este impasse de tiempo, por eso decía que nunca hemos abandonado la búsqueda de respuestas, también he sacado Misterios Ayer, Hoy y Siempre, con ediciones oblicuas, que tiene que ver un poco con los misterios un poco temáticos que me han gustado durante toda la vida, ¿no? Por eso digo Misterios Ayer, Hoy y Siempre. La isla de Pascua,
la colina de los misterios en Estados Unidos, la cueva de las manos en Argentina, el misterio del cabello de ángel, algunos de ellos muy conocidos y otros no tanto, y están ahí, se pueden, si quieren comprarlo, tampoco es obligación, eso sí, mandaremos ya nos hacen un plus, ¿sabes? Nos hacen un plus y una rebaja a nuestros sicarios albano-kosovares, ¿vale? Y si no queréis comprar no hace falta, vosotros tranquilo. ¿Ya está bien hecho Teletienda, Yolanda? ¿Pasamos Sí. a la aspiradora No hace o falta. al multirobot para hacer No carne hace falta. picadita? Lo que vamos a pasar es a las vías de contacto con el programa. Os recuerdo, tanto como para respuestas, que después también os lo volveré a recordar, tanto para poneros en contacto con José Antonio, conmigo, para respuestas, para contar vuestra experiencia delante del micrófono, tenéis contacto @enlabúsquedaradio.com. Luego, de manera más personal, tenemos nuestras vías de contacto en Facebook, José Antonio Roldán Sánchez, Yolanda García Mena, en Twitter, espera, es que esto yo del Twitter lo llevo muy mal. En Twitter tenemos @enlabúsqueda 1. Exactamente. Y luego tenemos @Yolanda Garme. Vale, Y luego @Jars Roldán. JARS Roldán. perfecto. Lo has dicho perfecto. Y si no, que nos busquen por los nombres. El próximo día Eso sí, sí. das tú las vías de contacto. Pero ahí tenemos un problema, ¿eh? Vaya, hombre. Otro problema, porque ahora Twitter, según he podido leer, está cayendo mucho en bolsa. Entonces ahora lo vamos a utilizar más y como espero que a ti no te gusta el Twitter por ahora, ¿no? No, por ahora no. Vale, entonces no hay problema, Twitter seguirá. Algún día contaremos las experiencias de Yolanda con... Uy, esa actriz me gusta muchísimo. Dura 2 telediarios en la serie. Y también tenemos en labúsquedaradio.com, digamos la página oficial del programa. Y más vías de comunicación, pues el archivo sonoro en iVoox de En la Búsqueda, que curiosamente si pones en el buscador En la Búsqueda no te sale de primeras, pero insistir, En la Búsqueda o LB, y si no nos preguntáis a contacto @enlabúsquedaradio.com, en labúsquedaradio.com, en Facebook, en Twitter o con Paloma Mensajera. Bueno, después de hacer el teletienda, de dar las vías de comunicación, bueno, por lo menos hemos dado el sumario, que sí que tiene que ver con el programa. Amigos y amigas buscadoras, vamos a comenzar con el programa. Así que prepararos, poneros a gustito y comenzamos. La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad. Pues, queridos buscadores, nos vamos a ir hasta Sevilla, José Antonio, donde tenemos un testigo de lo insólito que ha decidido contar su experiencia delante de los micrófonos de En la Búsqueda. Y bueno, es el primer testigo de esta nueva temporada de En la Búsqueda, ¿no? Sí, es el primer testigo. La verdad es que me mandó su experiencia, la leí y tal y como le dije a él, me pareció súper interesante para nuestros buscadores. Y bueno, él amablemente pues ha dicho que sí, que decide contar su vivencia aquí en estos micrófonos de En la Búsqueda. Bueno, no me voy a enrollar más, José Antonio. Sí, ya tenías necesidad tú de decir eso, ¿eh? Sí, porque ya sabes que a veces me enrollo más de la cuenta. Y voy a dar paso a este testigo. Muy buenas, Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Manuel. Manuel,
Como te dije, me pareció muy interesante tu experiencia. Lo único es que no vas a poder comentar los lugares, no vas a poder decir los nombres de los sitios por tu trabajo, ¿verdad? Porque, bueno, tienes un poquito también de miedo de que pueda pasar cualquier cosa, ¿no? Efectivamente. Bien, como ya sabes, soy guardia civil. Sí. Y esto ocurre, como bien os comenté, en el año 1994. Estaba destinado a un pueblecito de la provincia de Toledo. Y bien, pues, si quieres empiezo ya con el relato. Y tanto. No nos hagas esperar, Manuel. Bien, de acuerdo. Recuerdo que era un miércoles y yo había tenido servicio por la mañana. Y después repetía noche. Pues bien, después de comer, pues tenía necesidad de dormir un poco, puesto que luego tenía que aguantar toda la noche en vela. Y es lo que hice. Bien, os explico así un poco, a poner en contexto. Yo en la habitación, pues tenía una lámpara que era táctil. Es decir, cuando tocaba la base se encendía. Primero tocaba una vez, se encendía de una manera muy tenue, la segunda vez normal y la tercera a su máxima intensidad. Bien, algunas veces, que no sé si sería por subidas de tensión o demás, pues se encendía de la manera más tenue, algo que estábamos acostumbrados y ha pasado alguna que otra ocasión e incluso no llegábamos ni a despertarnos. Pero lo curioso de esa tarde es que se encendió en su máxima intensidad. Serían aproximadamente las 4:30 de la tarde, yo estaba a oscura con todo cerrado y de golpe se enciende la lámpara en lo máximo. Claro, ese resplandor tan fuerte me despierta. Miro la lámpara, pero lo curioso es que cuando miro hacia el frente, al lado de la cama, en la zona derecha, más o menos a media altura, pues me encuentro una mujer de pie. Una mujer de unos 30-35 años, pelo negro, la piel muy clara, con unos rasgos bastante agradables y que esbozaba una sonrisa, pero una sonrisa tímida. Y me estaba observando, vestida de negro, la ropa no era de esa época, la ropa la relaciona más con finales del siglo XIX, primera mitad del XX, quizás, todo oscuro, con un delantal y con las manos cruzadas sobre su vientre. Claro, imaginaba en ese momento, digo, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué hace aquí esta mujer? Me intento incorporar para dirigirme hacia ella y en ese momento pues desaparece. Ya sigue la lámpara encendida, pero ya no hay nadie más. Evidentemente me pongo algo nervioso, me levanto, salgo fuera, estaba mi mujer en el salón entonces viendo la televisión y ella misma me nota que me ha pasado algo. Al verme la cara pues me pregunta, se lo cuento y nada, ahí queda la cosa. Yo en ese momento quiero ser racional y pienso pues que ha sido un sueño o una reacción o una pequeña ensoñación y al despertar de esa manera tan brusca veo eso, total, lo dejo pasar. Sí, perdona que te interrumpa, Manuel. ¿Esta mujer qué te transmitió al verla? En ese momento asombro, pero no me asusté, no sentí miedo ni agitación, me quedé como asombrado, como diciendo, bueno, ¿qué hace aquí esta mujer? Pero no me asusté. Pero tú ves, Manuel, tú ves a la mujer de carne y hueso, o fantasmal, etérea... No, de carne y hueso, perfectamente, clarísima. Además, si me paro a pensar es que la puedo seguir viendo, incluso la ropa. La altura podía medir aproximadamente 1,60 m, no era demasiado bajita, pero tampoco muy alta. No era delgada, pero no extremadamente delgada. Era una mujer fina. O sea que todavía la recuerdo perfectamente. Es decir, que la viste como podías haber visto a tu mujer. Efectivamente, como a cualquier persona. De repente se enciende la luz de habitación y ves que hay una persona en la habitación. Sencillamente, o sea que no hubo ninguna cosa extraña, ni vi que fuera algo inmaterial. No, yo en ese momento veo una mujer. Pero aquí no acaba la cosa. No acaba ahí la cosa. Bien, como ya os he dicho, pues me eché porque tenía que salir de noche. Bien, pues salí de noche con otro compañero y ese pueblo era muy pequeñito, en población prácticamente no estábamos las 8 horas pues vigilando las fincas, que tenían muchísimas, más de 30 cotos de caza que había, las carreteras comarcales. Bien, pues sobre las 4 de la mañana aproximadamente íbamos por una zona en donde había una carretera bastante estrecha, pero muy recta, muy larga, y una recta de más de 10 kilómetros seguramente tendrá, y toda de campos de labor. O
sea, de campos donde sembraban normalmente garbanzos, y en esa época pues acababan de arar. Estaba toda la tierra roturada y era una carretera, para dar más datos, que no tiene arcén, no tiene cuneta ni hendidura ninguna, y claro, como el campo estaba trabajado, pues no había vegetación de ningún tipo, allí no hay construcciones, obstáculos, nada. Bien, pues con la hora que era, vamos ya de regreso, íbamos muy despacio, íbamos en un todoterreno, a ralentí prácticamente, mi compañero iba en segunda, que era el que conducía, y sin pisar acelerador, íbamos controlando cada uno un margen de la carretera. Bien, yo iba cómodo en el asiento, mirando, y de repente, ¿cuál es mi sorpresa? Que veo a una mujer de espaldas andando por el borde derecho de la carretera, que en ese momento me parece que es la misma, exactamente la misma que he visto por la tarde. Claro, ¿cuál es mi sorpresa? Me incorporo, en ese momento pienso que es que me he quedado dormido, íbamos los dos callados, tranquilos, pues yo, por la hora que era, lo primero que me viene a la cabeza es que me he quedado dormido y estoy soñando. Me incorporo, la sigo viendo. Ya empiezo a ponerme un poco nervioso. Cuando llegamos a su altura, efectivamente ya me doy cuenta de que es ella otra vez, porque la veo la cara, veo que es ella con el mismo gesto, la misma sonrisa, y curiosamente iba andando pero con las manos en la misma posición que la vi en casa. Bien, ya en ese momento no sé qué hacer, miro a mi compañero, y la sorpresa es que mi compañero está mirando en el mismo sentido por la ventana trasera derecha, con cara de sorpresa, los ojos muy abiertos y cara de sorpresa. Ya en ese momento entonces, lo único que se me ocurre es preguntarle, ¿la has visto? Y la sorpresa mayor es cuando ella dice, sí, claro, que hace esa mujer por aquí andando a estas horas. Entonces inmediatamente le digo que pare, paramos, habíamos recorrido muy poca distancia, no creo que más de 10-20 metros. Cogemos las linternas, que las teníamos cada uno a su lado, bajamos a buscarla y no estaba. Había desaparecido, y como bien os digo, no había ni dónde ocultarse, ni dónde esconderse. La noche era clara, la noche de luna, y nuestras linternas eran, la verdad, bastante potentes, eran linternas nuevas, y no la encontramos. No la encontramos, seguimos buscando, no la vemos. Claro, ya el compañero se preocupa, porque es una zona muy apartada, eran unas horas que no eran normales, y entonces opta por llamar a la central y decir lo que pasaba y pedir refuerzo. Claro, yo cuando veo la que se puede organizar, pues se lo cuento. Le conté lo que me había pasado, le conté que era la misma mujer. Entonces el compañero, pues no se lo cuentas al compañero, ¿no? Imagino. Exactamente. Vale. No se lo creía porque él la había visto. Él había visto una mujer andando por la carretera. Y claro, y él decía que cómo podía ser eso, que como yo la había visto en mi casa y cómo esa mujer estaba ahí y que como él también la veía. Claro, ahí ya no pude contestar. Entonces era un compañero que era soltero, vivía solo. El cuartel también tenía unas características un poquito especiales, que yo también os la comenté. Estaba construido sobre un antiguo cementerio. Sí. Y claro, pues le tuvo problemas de sueño, la verdad, durante una temporada. Y optamos, pues de no hablar más del tema. Y digamos que quedó un poco enterrado. Pero vamos, que ahí, como bien sabes, no queda la cosa. Exactamente. Pero Manuel, antes que continúes, me gustaría, una duda que tengo. Aunque sí, lógicamente tú llamas o tu compañero llamáis a central, en este caso tu compañero... No llegué a llamar. No llegaste a llamar. Vale, por ahí va la pregunta. Porque una vez que se llama y los refuerzos salen, tiene que haber como una especie de informe de salida, de los motivos, ¿no? Porque cuando se mueve algún personal, en este caso de este cuerpo en el que tú perteneces, se tiene que hacer un informe de salida, ¿no? Lógicamente, al no llamar, no lo hay, ¿no? Es lo que te... Efectivamente, claro. Es que si hubiera sido en otras circunstancias, pues lógicamente hubiéramos llamado, se hubiera hecho el consiguiente parte, e incluso si hubiera sido preciso, se hubieran instruido diligencias al juzgado. Pero claro, como me había pasado eso a mí serían las 4:30 de la tarde, 12 horas antes, y es que era la misma mujer, exactamente la misma mujer, y desapareció de esa manera, pues yo digo, es que vamos a llamar, vamos a liarla, van a desplazarse patrullas de otros puestos que están a bastantes kilómetros, y después no va a ser nada. Y a ver cómo explicamos que esta mujer la hemos visto, pero después ha desaparecido en una zona donde era imposible que se fumara en tan poco tiempo. Claro, y una zona, Manuel, que por lo que has comentado a Yolanda en estos días, ya estáis acostumbrado a hacer ese tipo de patrulla, ¿no?
No es algo que Exactamente. fuera la primera vez, no es algo que por primera vez hicieres de noche, sino que, y encima incluso con el compañero, ¿no? También no era la primera vez en estas cuestiones, ¿no? No, no era habitual, era un camino que tomamos pues casi cada noche. Prácticamente cada noche que salíamos de servicio patrullábamos esa zona. Era una zona también donde había mucho furtivismo y entonces pues siempre estábamos sobre esa hora y más en noches de luna clara como era esta, pues incidimos bastante en recorrer esa zona. Pero Manuel, como has dicho, aquí tampoco acaba la cosa. Pues no, y como ya comenté era un miércoles y la veo el miércoles por la tarde y después nos pasa esto en la madrugada del miércoles al jueves. Entonces no había teléfono móvil, solamente algunas personas lo tenían, no estaba al alcance del usuario como hoy en día y Sí. yo tenía la costumbre de los jueves noches llamar a mi madre por en una de las 2 cabinas telefónicas que había en el pueblo. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando nada más descolgarme mi madre del teléfono y la saludo, me dice que había tenido visita, que sabía que yo había tenido visita. Y ya me quedé ahí un poco, ya le pedí que me explicara y la verdad no me explicó mucho, sino simplemente me dijo que nada, que sé que esta noche pasada te han visitado. Ostras, pero eso tendría que saber por algo. Claro. Sí, eso sería. Porque imagino que le vino la inspiración de que te habían visitado o porque a ella también la habían visitado. ¿Era la primera vez que te decía algo así? Bueno, así sí, la primera vez. Otras cosas sí, mi madre es que tenía una relación muy especial con una de mis bisabuelas. Sí. Era su abuela paterna, que aparte me crió a mí de pequeño, porque mis padres son los 2 huérfanos de madre desde pequeños. Y según ella nos ha contado muchas veces, nos dice, sueña con ella y ella le transmite cosas en los sueños. De hecho, ha adivinado enfermedades antes de que vinieran, ha adivinado nacimientos antes incluso de que la madre, en este caso por ejemplo mi mujer o mi cuñada se quedaran embarazadas, incluso antes de quedarse embarazada ha dicho cómo iba a ser el bebé, si niño o niña, si iba a ser así o soy y lo ha acertado. Y siempre va relacionado con mi bisabuela. Entonces, claro, una mujer de 30 años de principio de siglo, con esa altura y demás, yo le he querido relacionar, pero claro, yo la imagen que tengo de mi bisabuela, pues era ya de una anciana de 90 años y no lo puedo relacionar. Pero lo curioso es que nunca me ha dicho quién es esa persona que me ha ido a visitar. Eso no me lo ha dicho jamás. Yo lo relaciono con mi bisabuela, pero es algo Claro, que porque es raro, pero... tú de tu bisabuela no hay por ahí ningún retrato o lo que sea de cuando era joven. No, la idea de mi abuela que tenía cierto parecido, pero sí, tiene similitud, pero no ha llegado, o sea, perdón, de mi abuela no, perdón, de mi abuela no, de una tía abuela mía que convive precisamente en Barcelona, tiene 103 años, que sí, tiene cierto parecido a su madre, pero yo es que de mi bisabuela lo único que he visto ha sido fotos de ella siendo bastante anciana. Tiene bastantes fotos conmigo en brazos y demás. Y me cuentan cosas mías con ella de pequeño. Cuando ella murió yo tenía 2 años. También algo rara. Me contaba, le gustaba mucho recitarme las fábulas de Iriarte y Samaniego. Me leía el periódico. Incluso dicen que después de haber fallecido yo seguía hablando con ella. Iba a su cama y mantenía las mismas conversaciones que mantenía con ella viva. Cosas así, pero relacionado con esta mujer no puedo garantizarlo al 100%. Claro, porque ¿tú cuál crees que es el significado de que esta mujer te haya visitado en el caso de que sea tu bisabuela? Pues la verdad no me lo he planteado. ¿No te lo has planteado? Sería, no sé, como para transmitirme o tranquilidad o que sepa que ella está a mi lado. Es que otra explicación. Porque La verdad. pasó algo en esos días con anterioridad o después en tu vida que no sé, que se pueda tomar esa... Claro, no se puede decir en este caso aparición porque tú comentas que era de carne y hueso, la persona que tú estabas viendo. Cuando tú ves a esa mujer, días antes, días después, ¿tienes algo en tu vida cotidiana? ¿Algún tipo de noticia, hecho? Porque también comentas que incluso cuando la ves sonreír es una sonrisa
más bien serena, no es la típica sonrisa que se suele contar en algún tipo de contacto visual con espectros o fantasmas, que es algo de una explicación como un poco siniestro, ¿no? En este caso no te transmite en ningún momento, por lo que comentas, miedo ni nada, ¿no? No, no, no. Y no sabes si ha Siniestro pasado, nada. no sabes si o no te acuerdas si en aquellos días en tu familia o a ti os pasó algo, tuviste una noticia, o puedes tomar ese... Más bien intentamos, por si es esa relación con esa familiar, con esa bisabuela, si sucede algo en tu familia o a ti. ¿Te acuerdas? No, en ese momento no recuerdo nada especial, ¿verdad? Llevaba poco tiempo trabajando y también estaba recién casado. Estaba viviendo una etapa nueva en mi vida, eso sí, pero que tampoco nada especial. No, en ese momento para mí todo era especial porque era un novato y estaba aprendiendo y todo lo que pasaba era otro mundo, pero no, la verdad es que no. Después con los años sí he tenido cosas bastante graves, he padecido un cáncer y me salvé. Que los médicos lo primero que me dijeron que si querían milagros y cosas así, pero por lo demás no he tenido Claro, en eso, por aquellos tiempos no. cuando comentas esto de, por ejemplo, esta enfermedad que has padecido, no te sucede nada en esos momentos similar, o digamos que No, a destacar. no, la verdad es que no. En ese Claro, momento no. es que era lo que le iba a preguntar, porque es extraño que a una persona solo le pase algo de esto durante su vida. Cuando le ocurre una experiencia relacionada con lo paranormal, normalmente a lo largo de su vida o le vuelve a ocurrir o ya le ha ocurrido. En tu caso, ¿esto se repitió o ya te había ocurrido anteriormente? No se ha vuelto a repetir. Anteriormente a mí lo que sí me cuenta mi familia es que yo de pequeño, o sea, recién fallecida mi bisabuela, yo seguía comportándome como si ella estuviera. Eso sí. Como Ella, si tú la vieras aún. sí, es más, yo era pequeñín, había un balcón y algunas veces se asomaba a una ventana próxima y yo desde el balcón hablaba con ella. Y lo seguía haciendo todos los días durante una temporada, aunque ella no estaba. Además de lo que os comenté, de acercarme a su cama y ir repitiendo las mismas palabras, las finales de las palabras, que cuando ella me iba contando las fábulas, pues yo, como era pequeño, repetía el final de cada palabra. Pues sin estar ella, seguía repitiendo el final de cada palabra, como si ella me estuviera contando las fábulas que me contaba, que de hecho la verdad no las recuerdo, era bastante pequeño. Claro, si la gente que ya está escuchando, los buscadores y buscadoras, tienen alguna experiencia similar, que se pongan en contacto con nosotros. Pero bueno, yo como buscador, ante todo, y bueno, intentando buscar algún tipo de explicación, alguna de las personas que estén escuchando dirán: José Antonio, ¿qué estás diciendo? Pero bueno, hay que ponerse en la piel de todo para intentar encontrar respuestas. Quien las sepa, oye, para eso estamos aquí y ojalá nos las digan, ¿no? Sobre todo volviendo a la forma que, tanto en la cama como después, que te mira, que sonríe, esa posición de manos, y eso que comentas, de que estás viviendo una nueva etapa a todos los niveles. ¿No te parece, no sé tú, Yolanda, también qué piensas, como si fuera una expresión de qué bien lo criaron, una satisfacción, ¿no? Sí. Por parte de esa mujer, de ser tu bisabuela, digo yo? Claro, porque es que nosotros estamos diciendo que es su bisabuela, él piensa que es su bisabuela, pero tampoco lo sabemos ni lo sabe con exactitud. Exactamente, no lo sé, es lo más cercano a lo que puedo llegar, y por lo que me comentáis es verdad, porque no transmitía ningún tipo de intranquilidad, inseguridad, miedo, no, lo único era como paz. Estaba tranquila, sosegada, mirándome. Claro, en ese momento, lógicamente, yo no estoy en una situación de decir qué bonito y qué bien, ¿no? En ese momento, claro, me extraña todo. ¿Qué ¿Te dio pasa aquí? miedo? ¿Quién es esta señora? ¿Sí? ¿Te dio miedo? No, miedo no. Sorpresa. Me quedé sorprendido. Pero la sensación de miedo no. A mi mujer, cuando me ve salir, lo que me nota, me dice: ¿qué te ha pasado? Que te noto la cara como raro, como extrañado. O sea, que no salí ni blanco, ni pálido, ni asustado, no, lo que salí es extrañado, como intentando preguntar aquí qué ha pasado.
Claro, porque imagino que tú esto se lo comentaste a tu mujer. ¿Ella qué te comentó? ¿Ella había visto algo, había notado algo? ¿O simplemente No, fuiste nada. tú? Ella estaba tranquilamente viendo la televisión. Claro, porque has comentado que tu compañero sí que vio a esta mujer. Lo raro es que Exacto, mi compañero lo ve. que tu esposa no la viera, no la sintiera. No. Ella nada, absolutamente nada. Se quedó extrañada, lógicamente, Ujú. pero ni oyó nada, ni vio nada. Pero te creyó. Sí, habrá que Claro, verlo es que... Y sobre todo después de contarle el segundo contacto, digámoslo así, pues ella es que habla mucho con mi madre y mantiene muchas conversaciones de este tipo y no tardó tampoco mucho en relacionarlo con el tema ella, la verdad. Ella incluso también cree que era o mi abuela materna o mi bisabuela. Sin embargo, claro, yo al no conocer físicamente a ninguna de las dos, pues no puedo decir. Además, no sé, es extraño, estaba en Toledo a 400 o 500 kilómetros de mi casa, en una casa que no era la mía, era un pabellón, una vivienda del acuartelamiento. O sea, tampoco lo relacionaba con algo tan directo a mí, ni a mi familia. Y ¿Entiendes? Sí, aparte de tu experiencia, esto no sé si lo habrás comentado con algún familiar más tuyo, hermano, no sé si tienes, primos. ¿A alguien le ha ocurrido algo similar a lo tuyo con esta mujer? No, que yo sepa, no. La verdad es que no. La única mi madre. Mi madre sí dice que sueña, vamos, digamos que suele anunciar los acontecimientos familiares a través de los sueños que tiene con ella y de lo que ella le transmite en los sueños, y luego ella no lo dice, y curiosamente es que siempre se ha cumplido lo que ha dicho, siempre. Es decir, claro, lo que has comentado en varias ocasiones, ya que tu madre tiene a esta familiar como si fuese una guía y que le va comentando cosas que van a pasar y bueno, os lo comenta antes y luego se cumplen. Claro, si fuera a posteriori, pues diría, bueno, vamos a creerla, ¿no? Es que es antes. Exactamente. Digamos que esta bisabuela mía era abuela materna de mi madre y la crió de pequeña, porque mi madre se quedó huérfana de madre con 3 años. Y entonces, pues, digamos, su madre ha sido su abuela y ha estado con ella de siempre. Incluso se la llevó a casa una vez que se casó, hasta que mi bisabuelo falleció con 96 años, pues estuvo con ella siempre. También me cuenta anécdotas con ella de pequeña, de cosas extrañas. Vivían en un patio de vecinos en Triana, en Sevilla. Mi bisabuela era la casera. Y también era la típica mujer que venían las embarazadas a verla para que le dijera cómo iba a ser el parto, si iba a ser niño o niña. ¿Sabes? Las típicas, no sé si era partera o alguna cosa similar, pero vamos, venían las mujeres jóvenes, venían todas a pedirles consejos a ella y demás. Cosas de este tipo, eso sí me lo cuenta mi madre mucho. Claro, porque ella tenía ese ligamen, porque lógicamente tanto por edad como por cercanía en el tiempo, pues tuvo ese contacto. Y Manuel, ¿algo más que quieras añadir a esta experiencia? O claro, porque estamos escuchando y la verdad, como decía Yolanda al principio, es muy interesante. Lo cuentas con todo lujo de detalles, algunos lógicamente ha habido que omitirlos por tu trabajo, por diferentes cuestiones. Nos lo has comentado tanto a mí como a Yolanda y eso te lo agradecemos. Y algo que puedas añadir, algún detalle más, ¿qué te marcó? O sea, esta experiencia, ¿hay un antes y un después en tu vida, por ejemplo? Pues sí, puede que sí. No sé, me hizo pensar que algunas veces jugamos a la ligera y somos demasiado materialistas y pensamos que si las cosas no se pueden demostrar no existen, y ese día ese concepto me cambió un poco, la verdad. Y Manuel... Dime. No, perdona, dime, pensaba que habías terminado. No. Dime. Una duda que a mí se me plantea cada vez que escucho a testimonios contándonos sus vivencias es si les gustaría que les volviera a suceder algo parecido. ¿Este es tu caso? ¿Te gustaría
volver a sentir algo así? ¿Volver a ver a esta mujer o que te sucediera algo parecido? ¿O no? ¿O ya has tenido suficiente con esta experiencia? He tenido experiencias posteriores que no tienen que ver con esta, ya a lo mejor otro día os la cuento. Ah, vale, que has tenido alguna más. Sí, he tenido algunas más. En los 25 años que llevo profesión, pues 2 más bastante curiosas he tenido, la verdad. Y sobre lo que me preguntas, pues sí me gustaría volver a tener experiencia, pero si pudiera sacar algo más en claro, si me diera algún detalle, alguna pista más de poder decir, bueno, pues sí, es esta persona, o no, viene por esto, por lo menos algo más. No volverme a dejar con la incertidumbre y la duda que llevo arrastrando desde hace ya más de 20 años. Claro, es que eso... No me importaría. Manuel, lo que has comentado antes de las otras experiencias, tú mismo lo has dicho, te encaminamos y te pedimos, si quieres, en un futuro que la comentes. Y eso que has dicho es que se lo hemos escuchado a tantos y tantos testimonios de, claro, te sucede esto, estos 2 encuentros con esta mujer en esas pocas horas, dentro de un día, y no se sabe ni el porqué, ¿no? Ni el motivo. Aquí todo lo vemos desde el punto de vista humano, ¿no? Y quieras que no, pues somos materialistas en el sentido de pensar, nosotros hacemos todo porque sí, o sea, por algo, ¿no? No lo hacemos porque sí, sino tiene un motivo, ¿no? Y queremos también, por lo menos, plantearnos la idea de que si se te sucede esto a ti o a otros testimonios le suceden otro tipo de encuentros, que también tiene que haber algún tipo de motivo, ¿no? Efectivamente. Si pasa algo tan extraordinario y tan fuera de lo que consideramos cotidiano, uno lo primero que piensa es que tiene que ser por algo, porque las cosas no pasan así porque sí. Algún mensaje, algo me querría transmitir, que yo no fui capaz de, en ese momento, de comprenderlo, de entenderlo, asimilarlo, pues puede ser. Pero que esto pasara así porque sí, no, tampoco es que ahí, incluso aunque sea algo extraño y paranormal, pero perdería la lógica. No tendría lógica que algo pase porque sí, simplemente. Amigo Manuel, muchísimas gracias por haber contado tu experiencia, que ya te dije el otro día por mensaje privado, que me había parecido muy, muy interesante y que iba a ser, interesantísima para que la escucharan nuestros buscadores. De verdad que muchísimas gracias. Que sepas que vas a ser el primer testimonio de esta nueva etapa de En la Búsqueda, ¿eh? Pues muchísimas gracias a vosotros por escucharme y encantado de haber dado esta entrevista. Pues muy agradecido, Manuel, y ya sabes que te emplazamos para que nos cuentes esas experiencias en otra ocasión y esas otras que nos has ahí comentado y que, como siempre, cada vez que viene un testimonio aquí, pues nos avivan un poco más a seguir en la búsqueda de respuestas. De acuerdo, gracias a ti también. Vale, adiós. Muchísimas gracias. Adiós y un Hasta abrazo. luego. Adiós. Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola. Y después de escuchar a Manuel, que desde Sevilla nos comentaba su testimonio, Yolanda, vamos a plantear algo que teníamos que haber dicho al principio. Pero como somos así, entre comillas, lo vamos a decir ahora, porque nunca está mal decir un concurso y nunca está mal regalar un libro, ¿no? Pues no. Pero como es tu libro, vas a explicar lo que vamos a hacer tú. O sea, lo que voy a hacer yo, vamos a explicar. No, lo que vamos a hacer ahora. ¿Y qué vamos a hacer ahora?
Vamos a explicar... ¿Ves? Lo vas a explicar tú, no me dejas hablar. No pasa nada. Vamos Tú a tranquila. explicar porque vamos a hacer un concurso sorteando uno de tus libros. ¿Cuál es? Misterios, ayer, hoy y siempre, de Ediciones Oblicuas. Y El último. como... ¿Eh? El último que tengo editado. o sea, Exactamente. ¿Y qué tienen que hacer nuestros buscadores para entrar en ese concurso? publicado. Algo fácil y sencillo. ¿El qué? Como diría Arguiñano, fácil y sencillo. ¿Esto es un programa de misterio o es un programa de humor? Es un programa como la vida misma. Vale, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que escribirnos a contacto@elabúsquedaradio.com, contacto@elabúsquedaradio.com, y decir algo tan difícil que seguramente habrá que haber estudiado en la NASA o, no sé, en la CNT, para decir quiero el libro. Sí, he llegado a estas conclusiones después de... Me he hecho un retiro espiritual y, bueno, yo no fumo ni bebo ni nada, o sea, no puedo tomar peyote, pero yo estaba allí y digo, ¿qué puede hacer la gente que sea difícil, que le cueste conseguir el libro? Porque quien quiere algo tiene que costarle, ¿no? Digo, pues bueno, que envíen un email. Digan, quiero el libro. Digan, hola, sálvame. No. Conclusión, después de todo lo que nos ha relatado José Antonio, cogéis, abrís vuestro correo electrónico, contacto@enlabúsquedaradio.com. Importante abrirlo. Por favor, José Antonio. Bueno, Estoy seria aquí explicando lo que tienen que hacer y tú aquí. bueno, va, ti, contacto@enlabúsquedaradio.com, y en el campo de texto escribís quiero el libro, os he escuchado, quiero el libro de José Antonio. Y en el asunto que ponen, porque claro, te has ido directamente al campo de texto. Que no pongan nada, que pongan soy No, yo, que al- pongan al- quiero el libro, que pongan lo que quieran. Esto es para el concurso, por ejemplo. O también. Y luego en el también. campo de texto que pongan también el nombre. Porque Bueno, si no... durante esta semana, del 20 de febrero a no sé qué día, hasta que volvamos a colgar el próximo, que no sé cuándo será. No sé si haremos al final los programas semanales o quincenales. Ahí estamos dando datos, Estamos ahí hablando. datos correctos, muy pensados. Del 20 de febrero quizás hasta el apocalipsis o el fin del mundo. No, hombre, no. No lo tenemos aún, estamos planteándonos cómo va a ser el tema del programa, pero bueno, del 20 de febrero hasta que volvamos a colgar el próximo programa, Hasta el 30 de febrero. iremos, José Antonio, por favor, iremos recopilando todos los nombres de los oyentes que nos hayáis enviado ese correo electrónico a contacto@enlabúsquedaradio.com, y de la manera tradicional, con unos papelitos, el nombre dobladitos y en una bolsita, y José Antonio, que es la mano inocente, los irá sacando. Los irá sacando no, porque nada más sacaremos uno, que nada más tenemos un libro para sortear, así que sacarás un papelito inocentemente y de ahí saldrá el ganador de este concurso. Bueno, ahora eso de que sea la mano inocente lo entiendo, de los dos. Pero que saque de forma inocente, ¿cómo lo hago? Me he visto de colegiala y hago así, ¡ay! Y lo cojo. También podrías hacerlo así. Bueno, o sea que haremos un sorteo totalmente imparcial, en una bolsa que no sea de plástico que se vea, ¿sabes? Es más, para que A ver nuestros si nos oyentes, patrocina la bolsa del Mercadona para o que algo. nuestros oyentes vean que sí que lo estamos haciendo de esa forma, cogeremos y haremos un pequeño vídeo, apuntaremos a tu mano mientras saca el papelito Se me ha caído hasta el boli, sí. de la bolsa, y ahí saldrá el ganador. Uy, ¿ves? Ya has dicho ganador. ¿Y por qué no ganadora? O ganadora. Vale, ya más que no tenía más que decirte. Entonces, recopilando, o sea, recapitulando, resumiendo, finalizando. Contacto arroba en la búsqueda radio.com. Concurso libro en el asunto, y en el texto pues quiero el libro, o bueno, ya que estoy, dame el libro y ya lo regalaré. Lo importante es incluso hasta leerlo, y los datos para el envío, porque si no dais los datos para el envío os toca, y luego ¿qué hacemos? Pues hacemos poca cosa, la verdad. Pues bueno, amigos, después de ya daros la explicación sobre este concurso, vamos a continuar con el programa y vamos al siguiente testimonio, que por cierto también se llama Manuel. Vamos de Manuel a Manuel. Y bueno, continuamos con el programa, amigos.
Sé un verdadero buscador de respuestas. No te creas todo lo que te dicen, todo lo que te decimos. Infórmate, indaga, busca, piensa. Hace unos días, buscadores, tanto José Antonio como yo, pusimos en el Facebook, que ya sí hemos conseguido unos cuantos testimonios, José Antonio, luego para que digan que no quieren hablar. Por supuesto que quieren hablar, lo único es que hay que tratarlos con respeto, educación y no tratarlos como mercancías como hacen en otros programas. Bueno, pero en otros programas no solo de misterio, sino en otros programas en general, no me estoy refiriendo simplemente al tema del misterio, me refiero a temas en general. Pero también algo muy sencillo. Si tú no preguntas, nadie te puede contestar. Claro. Es que eso es el primer paso. Primer paso, preguntar. Como decía, pedimos testimonios y se puso en contacto contigo uno de ellos, José Antonio, Juan Manuel Gil Espí, contándote algo muy curioso relacionado con sueños al principio, luego sí que ha ido ocurriendo algo más, aunque mejor que lo cuente él para que nuestros buscadores escuchen su experiencia y bueno, puedan sentir junto a él lo que él estaba sintiendo en esos momentos. Muy buenas, Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, José Antonio, bien. ¿Y tú? Pues estupendo, aquí deseando escuchar esa experiencia que me contabas, como comentaba Yolanda, vía Facebook. Antes de nada, ¿vale? Porque yo sé que los buscadores están siempre y encima la experiencia tiene que ver con el asunto un poco. Si se escucha algo de fondo es el retorno, ¿eh? No sí, estamos intentando arreglarlo de alguna manera. Estoy haciendo yo aquí virguerías con el teléfono para que no ocurra. La palabra técnica paranormal de virguerías. Hoy es virguerías. Virguerías. Oye, soy así, como la vida misma. Sí, virguerías. Natural. Pues bueno, Juan Manuel, ¿qué es lo que nos querías comentar? Bueno, pues la cosa empezó como a primeros de año. Mi hermano mediano, que vive aquí conmigo y con mi pareja, bueno, pues empezó diciendo que tenía por las noches unos extraños sueños, que veía sombras, que las sombras le hablaban, pero no entendía bien lo que decía. Bueno, pues repitió varias veces, por lo visto, el sueño, y la verdad sea dicha que no le dimos mucha importancia, porque bueno, algunas veces ya sabemos que los sueños se sueñan unas locuras pues eso, locuras, cosas sin sentido y tal. Y bueno, la cosa quedó así, pasados unos días, él empezó, nosotros lo que queríamos, hablar solo, porque le veíamos hablar solo, nadie le contestaba, lógicamente, bueno, lógicamente que veíamos nosotros que nadie le contestaba, y ya nos empezamos a preocupar por el tema, porque parece que va más y tal, y estuvimos hablando con él y nos dijo que pues eran unas voces que hablaban con él y que le decían que venían a ayudarnos, que se aproximaban tiempos muy difíciles, muy difíciles, tiempos de hambre, de penurias, de muerte, vamos, que no auguraban nada bueno. Y bueno, pues al principio la verdad nos costaba, ¿no? Porque mi hermano no ha tenido nunca dotes así como mediúnicas, ni nada parecido, nada por el estilo. Y bueno, pues así quedó la cosa, pero persistía y tal, y yo le dije, digo, bueno, pues a ver que me den esas voces alguna prueba o algo. Y bueno, pues nosotros, expectantes, me dijo él, dice, pon la grabadora. Pusimos la grabadora y pregunté, ¿quién sois? Y bueno, hice varios intentos. Y en uno de los intentos salió una voz que dijo, somos nosotros.
no sé a quién, vamos, no sé quién son nosotros, no sé a quién se refieren, ni nada por el estilo. Les pregunté también qué queríais, y dijeron un mensaje. Y bueno, pues ahí costaba bastante trabajo porque se oían muy bajitos las grabaciones. Lo intentamos varias veces. Unas veces salían un poquito más fuertes, un poquito más flojas. Y yo ya la verdad es que ya empecé a creérmelo, porque claro, lógicamente no conozco a nadie que con la mente pueda crear, si lo hay yo no lo conozco por lo menos, una voz en una grabadora, y más inclusive porque mi hermano se alejó de nosotros para no influir, y como pues unos 50, 60 metros, quizás más. Y las voces seguían repitiendo lo mismo. Bueno, hay que decir, Juan Manuel, que sí que es verdad que hay investigadores que comentan que puede ser el mismo experimentador, el mismo investigador, el que cree esas voces. Lo que sí que te iba a preguntar, ¿vosotros habíais experimentado en alguna ocasión con estos temas? Digo, porque no es normal que de primeras una persona que tenga este tipo de fenómenos, lo primero que quiera hacer es experimentar con el tema de una grabadora. Sí, nosotros hace años, exactamente no te puedo decir, pero hace como 11, 12, 13 años, no lo sé, no recuerdo bien exactamente, creamos una pequeña asociación y estuvimos en varios sitios abandonados, en sitios que nos dieron permiso, en casas particulares que nos llamaban para ver, porque dicen que notaban cosas raras y tal, y estuvimos. Y sí obtuvimos psicofonías en algunos, en otros no, pero psicofonías unas veces tenían sentido, otras veces eran como voces en el éter, o sea que no respondían a ningún patrón, no respondían a nada por el estilo. ¿Y tú estas grabaciones que realizaste junto a tu hermano las tienes? Sí, efectivamente las tengo. Ahora tengo que decir que es una cinta ya usada y vieja, porque he intentado buscarlas, pero como que no las he encontrado las cintas de cassette así. Me he comprado una grabadora digital, pero la grabadora digital, como a mi parecer, no hay como la grabadora, como la cinta a la grabación digital. Hay veces que he sacado cosas en grabación que en una grabadora digital no sale, o sea, en cinta, perdón. Después de hacer estas grabaciones, que te salieran estas supuestas voces, ¿qué ocurrió? Porque aquí no quedó la cosa, ¿verdad? No, ni mucho menos. Luego, al mes, empecé yo con los mismos sueños. Y bueno, yo a lo primero me pensé también que me estaba sugestionando por el tema de él. Y bueno, pues así la cosa. Y bueno, yo no solo yo, sino mi pareja también. Empezaron lo mismo. Empezó lo mismo. Y ya no es solamente las grabaciones, sino que por aquí, pues por la parcela, hay días, no es un continuo, pero hay días y noches en que vemos andar sombras, vemos como orbes, esferas luminosas que se mueven una de un sitio para otro muy rápido, unas veces son más pequeñitas, otras veces son más grandes. Incluso como hace un par de semanas aproximadamente, serían las 12 de la noche, estábamos aquí con la radio bajita, sin televisión ni nada, totalmente oscura, y se escuchó como un trote de caballos, pero como si pasaran varios caballos corriendo por aquí, por la puerta, por el camino que estamos nosotros, y eso es totalmente imposible, porque el camino, vamos a ver, yo soy de Almorós, vivo a 3 kilómetros de Almorós, en el monte,
Y bueno, en este pueblo hay mucha tradición de gente con caballo y tal, pero a las 12 de la noche no he visto yo nunca pasar nadie a caballo, y menos en este tiempo. Y menos aún todavía porque estaba llovineando. Entonces salimos corriendo afuera, estuvimos mirando con linternas y tal. Lógicamente no vimos ningún caballo por ninguna parte, ni por camino arriba, ni camino abajo, ni nada, pero al mirar al suelo sí que pudimos ver algunas huellas de pisadas de caballos. Así que nos fuimos camino abajo, para donde indicaban las huellas, a seguir las pisadas, porque no eran pisadas, no eran muchas pisadas. Y entonces seguimos camino abajo, pero las huellas desaparecieron. Incluso miremos camino arriba, que es desde donde se suponía que tenían que venir los caballos para haber pasado por la puerta, y camino arriba no había pisada de caballo ninguna. Porque ya nos has comentado que habéis experimentado con este tipo de fenómenos, vosotros como hobby, profesionalmente, como queramos llamarlo, pero en el ámbito personal, al igual que te ocurrió esto a ti, a tu pareja y a tu hermano, ¿os ha ocurrido algo más o simplemente os ocurrió esto? Nosotros simplemente ha sido esto, a partir de enero, de principios de enero, más o menos fue a principios de enero. Una bisabuela mía sí tuvo un tema bastante raro durante la Guerra Civil. Tuvo como visiones y bueno, pues no sé si lo queréis escuchar o no, vosotros me diréis. Sí, por supuesto, estamos atentos. Bueno, pues era mi bisabuela por parte de abuelo, la madre de mi abuelo, vamos. Y ellos vivían en Madrid, en Canillas, cuando estalló la Guerra Civil. Y bueno, pues eran bastantes hermanos. Y un buen día, de mañana, sobre las 12, la 1, según me han contado, yo claro, lógicamente no había nacido, pero según me han contado a mí, mi abuelo y sus hermanos y tal, me contaron, pues estaba ella en la puerta de la casa, es una casa vieja de estas de pueblo, de las que como acá en cualquier pueblo, que entonces estaban en Madrid, ahora ya creo que no, y entonces estaba pelando patatas para hacer el caldero para la comida, y se le cayeron todas las patatas al suelo, el cuchillo y tal, y arrancó a llorar así desconsoladamente diciendo que había matado a su hijo, Y bueno, pues mi abuelo y sus hermanos y tal le decían, madre, no diga tonterías, ¿cómo van a matarle? No diga tonterías. Y usted dice que sí, que la han matado, y que la mujer no se apeaba del burro, por lo visto, y venga a llorar, y que no se apeaba del burro. Así estuvo pues varias horas hasta que pudieron consolarla y tal, pero ninguno se lo creía. Hasta que a los pocos días, por lo visto, vino un comunicado, un telegrama, en que la compañía donde estaba un tío abuelo mío, el hijo de mi bisabuela, había caído en Teruel bajo fuego de ametralladora por un cura en un campanario. Y bueno, se quedaron todos de piedra. La verdad que se quedaron todos de piedra. Y bueno, pues un buen día, después de que vino la comunicación, ella empezó como si estuviera hablando con él. Yo no sé si estaba hablando o no estaba hablando, lógicamente. Ella estaba hablando con él y como si estuviera vivo, como si estuviera allí. Y bueno, pues era algo muy extraño. Le puso los pelos de punta a todos los de la casa, según me contaron. Y ya la tomaban porque no estaba viendo la cabeza. O sea que... Claro, que es lo que suele pasar en estos casos, que por eso muchos de los testimonios no quieren, José Antonio, contar su experiencia, porque piensan que le van a llamar locos o cualquier cosa de estas, y por eso no quieren contarlo, ¿verdad? Y en este caso, cuando yo, por ejemplo, ya había sucedido que la mujer le pasó eso, luego confirmaron, ¿no? Que efectivamente
por coincidencia de fechas algo sí que presintió la mujer, y es encima ella ese ligamen de madre e hijo, ¿no? Y nada, pero mira, lo importante es saber la historia y, oye, ¿por qué no pudo tener relación, no? Pues Juan Manuel Gil Espí de Almorax Toledo, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, la verdad. Muchas gracias. Ha sido un placer y bueno, ahora mismo está mi hermano que según las voces os citan para que vengáis cuando queráis y podéis comprobar por vosotros mismos lo que os decimos. Pues ya sabes que nosotros estaremos encantados de hacerlo, lo único que mira, por tema de trabajo y por tema de tiempo, pues nos es un poco complicado, pero oye, aceptamos esta invitación y quién sabe, a lo mejor un día podemos escaparnos, ¿verdad, José Antonio? ¿Y vamos? Ojalá, y bueno, ya, y que no suena cachondeo, Juan Manuel, que ya más o menos la gente que me escucha, los buscadores me conocen, también a ver si le dicen a tu hermano cómo coordinarnos para llegar, ¿no? Muchísimas gracias por contarnos esta experiencia inicial, la experiencia de tu bisabuela, y bueno, por tenernos al tanto de lo que va sucediendo, y te lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias. Ha sido un placer. Acompaña a José Antonio Roldán y Yolanda García en la búsqueda de respuestas. ¿Buscas respuestas? Haz preguntas. Hola buscadora, no sé si encontrarás respuesta a mi experiencia, pero me agrada poder compartirla contigo y con el resto de buscadores, porque lleváis mucho tiempo haciéndome saber que no estoy solo y que hay otras personas que han vivido cosas inexplicables, igual que yo, y eso es importante, al menos para mí. Me llamo Joaquín, te doy mi nombre completo y datos de contacto al final del texto, pero te rogaría que no lo dijeras en público, porque aunque sé que no he hecho nada malo, y eso lo tengo asumido, hay personas en mi entorno que no lo entenderían, y de hecho, al día de hoy, después de 5 años, no se lo he contado y no creo que lo haga. Es una lástima, y me da mucha pena, pero por desgracia, el mundo en el que vivimos, la sociedad, es así. Esas personas a las que hago referencia son mis padres, que si a día de hoy no han podido digerir mi condición sexual, si ya les cuento que veo cosas extrañas, los mato o les da algo. Lo que me pasó, como te decía, hace 5 años, sobre el 2012, fue que estando en un entierro, en el cementerio municipal, vi como una de las personas presentes no me sonaba de nada. Eso de por sí no debería ser extraño, porque a los entierros pueden ir conocidos o familiares de la persona que ha muerto y tú no tienes por qué conocerlos. Pero en este caso sí que cantaba mucho, porque había fallecido un amigo mío y había 4 gatos presentes, literalmente hablando. Fran, que tenía la misma edad que yo, 32 años, cuando murió, era muy suyo. No era malo, pero sí muy introvertido, bastante especial para sus cosas y más para relacionarse con las personas en general. No sé cómo conmigo sí lo hacía,
y desde que nos conocimos una década atrás, cuando me trasladé con mi familia a ese pueblo. Pues bien, en el entierro estaban sus padres, sus 2 hermanos, él era el mediano, 2 primos del padre, el sepulturero y un empleado de la funeraria, que es además el que traía el coche, y lógicamente también estaba yo. Esa persona, hombre para más datos, que me pareció extraña, se puso cerca del féretro, justo antes de que lo colocaran en el nicho. Me sorprendió verlo ahí, y más cuando no me había dado cuenta ni cómo había llegado. Lo que ya me hizo que me diera un vuelco al corazón es cuando le pregunté a Isma, el hermano pequeño de Fran, quién era ese tío. Su cara casi me lo dijo todo. Se me acercó más de lo que estaba y me dijo, cosa que nunca olvidaré: ¿estás borracho? ¿De qué tío me estás hablando? Yo le señalé, ya sin reparos, al hombre que estaba viendo, y Isma me contestó que no era el momento para bromas y que allí no había nadie. Miré al extraño hombre otra vez y estaba. Entonces él me miró y noté que estaba igual de extrañado de verme que yo a él. Yolanda, parece una comedia, pero no lo es. Pero era para habernos grabado. Creo que hice todas las muecas y gestos faciales habidos y por haber de sorpresa. Ya estaba medio mosqueado y para no molestar más a la familia de Fran, me retiré para atrás para rodearlos y preguntarle directamente al hombre qué relación tenía con Fran. Para hacer el recorrido que te describo, tuve que rodear a los padres del fallecido, por lo que perdí la visión del hombre por unas milésimas de segundo. Cuando volví a mirar hacia donde estaba, entre otras cosas porque me encaminaba hacia allí, ya no estaba. Me puse nervioso y no me puse a gritar y a blasfemar de milagro. Miré para todos los sitios y nada de nada. Se había esfumado por completo. Lo cual puedo afirmarte que era imposible, porque tenía que pasar por donde yo estaba para irse, porque era el único punto de salida en esa zona. En resumen, y espero no haberte liado con mi experiencia, pero lo cuento lo mejor que puedo. Vi a ese hombre, tal como puedo ver a otra persona de carne y hueso, pero nadie más lo vio, cosa que luego comprobé, aparte de lo de Ismael. No sé qué vi, si un fantasma o no, pero real era. Gracias por escucharme y gracias por tu trabajo y por hacer en la búsqueda. Un saludo. ¿Quieres hablar con nosotros? Entra en nuestra web www.enlabúsquedaradio.com. También nos puedes escribir a nuestro email contacto@enlabúsquedaradio.com. Síguenos en Twitter a través de @enlabúsqueda1. Facebook, teclea en el buscador En la Búsqueda. Habla con Yolanda a través de su sección Respuestas del Más Allá. Y ya sabes, ayúdanos en la búsqueda de respuestas.
Pues muchísimas gracias, Joaquín, por haber enviado esta experiencia y por haberla contado en este primer programa de En la búsqueda de esta nueva etapa que comenzamos. Una experiencia un poco impactante, José Antonio, porque ese hombre que está ahí y que nadie ve en ese entierro que imagínate, es una situación muy dolorosa para las personas. Y claro, él se queda sorprendido de ver a este señor y pregunta si alguien lo está viendo y también lo tildan como un poquito de loco. Bueno, sí, el hermano del fallecido, ¿no? Le pone ahí incluso le llega a decir, estás borracho, ¿no? Pero es una experiencia que creo recordar ya hemos emitido aquí, no sé si en respuestas o como son tantos testimonios, pero una similar yo creo que hemos emitido, y si no por lo menos nos han contado, aunque sea fuera del programa, experiencias muy similares. De entierros, que ven personas que andan por ahí en el cementerio, que están ahí como espectadores, ¿no? de ese entierro, y que en realidad luego parece ser que son residentes, nunca mejor dicho, de ese cementerio, ¿no? Sí, porque ¿por qué están ahí? Sí, llevas razón en alguno de otros testimonios que yo creo que no han sido emitidos en el programa, porque ya sabes que muchos de los testimonios que nos llegan no los emitimos todos, sea porque no quieren, porque les dé vergüenza, porque decidimos que por lo que sea no son emitibles. Pues a mí me suena que sí, que alguno ha sido parecido a este. Y claro, la primera pregunta que se te viene a la cabeza es ¿qué hacen ahí? Claro, ¿están observando? ¿Están esperando a que llegue esta persona? ¿Son residentes? Es extraño porque lo que a mí me resulta curioso es, si esto es así, ¿qué hacen en un cementerio? Claro, porque sobre todo iría, en contra de esas hipótesis que apuntan que allí no hay nada. Claro, o sea, que allí solo llega, digamos, una comparación un poco heavy, que solo llega el casco de la persona y no hay ni espíritu, no hay ni entidad, y ya en el cementerio no muere nadie. También, es que tiene su lógica. Claro. Y esta persona que ven, porque claro, el testimonio de Joaquín, explicado con todo lujo de detalles, esos testimonios que comentabas que nos han contado experiencias similares, apuntan a que estaría ligado. Lo que ven con el fallecido, con la familia, con alguien de allí de los presentes, o sencillamente que esas hipótesis que apuntan que allí en el cementerio no hay nada, están equivocadas. Hombre, para mí, y en mi propia hipótesis, creo que sí, que está ligado a la persona que están enterrando, porque es que si no tiene otra explicación. Eso es igual que esas experiencias. Yo hace poco, hablando con otra testigo que después a micro cerrado me estuvo explicando más experiencias, porque tenía muchas, me explicaba experiencias que había tenido en el hospital de personas que estaban a punto de morir, que decían ver a un fallecido familiar suyo, que venían a buscarla o a buscarle. Imagino que esto debe de ser algo parecido, que mira, si no ha sido en el hospital, a lo mejor ha sido en el cementerio, y son personas relacionadas con el fallecido que vienen a buscarle. No sé, hipótesis mía, no lo sé. Lo que sí es curioso es que casos como este hay sorpresa cuando se ven por las dos partes también. Es un poco como que el testigo, digamos, vivo, entre comillas, que en este caso es Joaquín, y la otra persona cuando se ven se dice, uy, Joaquín dice, te estoy viendo, y el otro dice, uy, me están viendo. Lo que sea, también es curioso. Es curioso. Es curioso, mira, a ver, por algo estamos hablando de fenómenos extraños, de cosas que a lo mejor no deberían de pasar, y estos sucesos, a veces el que ocurran no tiene explicación ninguna. Pues igual que una persona puede estar viendo la televisión y ver a un ser mirándolo delante suya, pues tampoco tendría, simplemente que a lo mejor eso ha pasado porque tenía que pasar, no porque esa persona fuese sensitiva ni nada, simplemente que en ese momento exacto del día, de la hora, de todo, tenía que pasar, y tal vez pues a Joaquín le ocurrió esto,
que, mira, esa entidad, llamémosle así, vino a por ese fallecido y mira, tenía que pasar y pasó que él lo vio. Vino o estaba o por lo que Lo fuera que sea. se hizo visible. Si tenéis alguna opinión, buscadores y buscadoras, contacto @labúsquedaradio.com o a través de las otras vías de comunicación. Y si tenéis casos similares o no, si tenéis casos o experiencias que contar también, ¿no? Exactamente. Os recuerdo, en los anteriores programas teníamos unas vías de contacto exclusivas para respuestas del más allá. Ahora ya no es así. Os explico cómo funciona todo esto. Lo mismo, correo electrónico con vuestra experiencia a contacto @enlabúsquedaradio.com. Eso sí, en el asunto ponéis experiencia para respuestas del más allá, para que sepamos, tanto José Antonio como yo, el que abra el correo electrónico, que esa experiencia es para que yo la lea en esta sección. Pero antes de leerlas, pues siempre te pones en contacto con la persona, Hombre, que por dé los supuesto. datos. O sea, por ejemplo, Joaquín pone que es de Extremadura. De hecho, Yolanda dice que es de Extremadura, pero él nos da más datos. Sí. O sea, no es nos mandas lo que quieras y lo leemos ahí como se suele decir, a saco. No. Ahí hay un trabajo detrás y lo importante es eso, que de alguna manera pues compartáis con nosotros y con los demás buscadores las experiencias, que es lo que, por ejemplo, por eso nace Respuestas del Más Allá en su momento, ¿no? Porque no todo el mundo quiere decirlo con su propia voz, por diferentes motivos, o incluso en algunas ocasiones llegamos a decirle al testigo, mira, ¿te parece bien escribirnos tu experiencia? Y Yolanda lo dice en Respuestas del Más Allá, y también sucede ese tipo de cosas. Lo importante es comunicarse. También ocurre que nos escriben para respuestas del más allá y yo hablando con ellos, al final deciden hacerlo por teléfono, por Skype o como les venga bien y contarlo ellos mismos, que también es una posibilidad. Y que se ha dado en bastantes ocasiones. Se ha dado en bastantes ocasiones. A ver, tengo que reconocer que yo cuando me pongo en contacto con ellos después de recibir el Respuestas del Más Allá, siempre intento que sean ellos los que cuenten esa experiencia. ¿Por qué? Porque es mucho mejor que sean los propios testimonios los que expliquen su vivencia. Es más cercano, también es cercano que lo lea yo, pero es muchísimo mejor que sean ellos, con su voz, los que cuenten ese momento de su vida que les marcó. José Antonio, vamos a recordar un poquito también, ya antes de finalizar el programa, vamos a recordar el tema del concurso, que ya lo hemos dicho hacia la mitad del programa, pero vamos a recordarlo por si, yo qué sé, se han quedado dormidos en ese tramo, no han podido escucharlo, han saltado por lo que sea. Han saltado. Han saltado el programa. Es que, claro, me Jolines, José Antonio. Claro, es que yo que tengo un cuerpo aerodinámico, eso Ni del soy salto Iker, no lo- mira, no escúchame, ni soy Iker Jiménez, ni soy... Yo hablo a mi manera. Soy como soy. A quien le guste bien y a quien no también, ¿vale? Hombre, yo si fuera así que Jiménez no sería mi novia, desde luego, la verdad. Ya me entiendes, la Ya. manera de hablar, la manera de expresarme, porque yo para ser una copia de otra persona, pues mira, oye, prefiero que no, ¿eh? No. Yo soy yo misma y ya está. Y tengo mi propia esencia. Ay, qué bien me ha quedado Ay, esto. qué bonito, parece un anuncio. Qué bonito. Os recuerdo el tema del concurso. Estamos sorteando un libro de José Antonio Roldán. Recuérdanos el nombre, José Antonio. Misterios, ayer, hoy y siempre, de Ediciones Oblicuas. Qué bien, te sabes el nombre del libro. Sí, esto de ser autor tiene sus ventajas, ¿sabes? ¿Cómo acceder a este concurso? Correo electrónico a contacto @enlabúsquedaradio.com. Podéis poner el asunto concurso libro. Si no queréis poner nada, ponéis lo que queráis. Y entonces en el campo de texto ponéis, pues quiero el libro, quiero participar, tal. Vale, lo no que tenéis- queráis. No tenéis que mandar una foto hacia del pino para pedir. Tampoco. Lástima. Y entonces, como he dicho antes, en el transcurso del 20 de febrero, que es cuando colgamos este programa, hasta que colguemos el próximo programa, iremos recopilando todos los nombres sobre todo, poner vuestro nombre, ¿vale? En el correo electrónico. Porque Pero a no veces sé hay qué- quien tiene, soy la pepa @gmail.com, soy la no sé qué, ¿vale? Pepino y pepina @gmail.com. No, eso no nos sirve. Tenemos que saber vuestros nombres. Me parece una ensalada, sí. También sirve. Como decía,
recopilaremos durante el 20 de febrero hasta que volvamos a colgar otro programa todos los nombres de estos correos que nos lleguen a contacto@enlabúsquedaradio.com y grabaremos, cuando ya sea el momento de hacer este concurso, grabaremos a José Antonio con esa mano, como he dicho, inocente, sacar un papelito de una bolsa con todos los nombres y esa persona será la que gane el concurso y se lleve el libro de José Antonio Roldán, que se llama Misterios, ayer, hoy y siempre, de Ediciones Oblicuas. Muy bien, José Antonio, sí, muy bien, sí. José Antonio. Sí, o sea, tengo memoria para eso, ¿sabes? Y bueno, ¿te parece bien que nos vayamos despidiendo hasta próximamente? Hombre, yo espero que sea hasta la semana que viene. Ya veremos. Semana que viene, dentro de 15 días, no más. Pero si el tiempo es relativo, da lo mismo. Lo importante es, un día de estos, sea la semana que viene o en 15 días, ir poniendo programas. Como tú dices, colgándolos. Colgándolos. Sí, porque los En colgamos iVoox. en iVoox. Los subimos, los colgamos. Que por cierto, decimos iVoox muchas veces, pero tampoco nos pagamos por la publicidad. Bueno. Señor iVoox, estamos aquí. Somos, señores de iVoox. Que también sois catalanes como sí, nosotros, parece. Sí. Pues a ver, ¿sabes? Estamos aquí. Por lo menos un jamoncillo o lo que sea. Pues nos vamos a ir yendo. Pero si, ¿para qué me dices que despida yo si siempre despides tú? Bueno, pero quiero que lo hagas tú. No. Soy la jefa, ¿no? ¿No me dices que soy la jefa del programa? Pues despide tú. No. Te despides tú como siempre porque las tradiciones son para seguirlas, porque si no serían otra cosa. Y sobre todo eso, agradecido porque nos habéis acompañado durante todo el programa, desde ese 26 de abril del 2012, cuando hemos hecho el programa semanalmente, cuando no. Bueno, también hay casos que solo nos acompañan, pero bueno, eso no son buscadores, son otra cosa, que solo nos acompañan cuando hacemos el programa, pero eso no son los testimonios, porque si antes ya era importante, que el testigo, la búsqueda siempre ha sido importante, ya, como vais a ir viendo, el testigo es el protagonista del misterio y más aún de la búsqueda. Sí, porque hay que decir que, bueno, este programa han salido simplemente testimonios, pero habrán otros programas en los que también tratemos a lo mejor algún tema, eso sí, en relación con testimonios. Con relación a testimonios, que cada programa será diferente. No serán 2 horas, serán un poquito menos, depende del tiempo, depende de lo que duren los testimonios. Me has dicho, depende del tiempo. Depende del tiempo, todo es relativo. Si llueve o no. Si llueve o no, si José Antonio se calla o no, porque me tiene hasta ahí. Ahí estamos. Y bueno, que no serán 2 horas, no serán 2 horas. Intentaremos que sea 1 hora y algo, pero nunca se sabe. Yo creo que ya nos hemos pasado de la hora. Sí, pero no hemos pasado ya hace rato. Nos hemos pasado hace rato ya. Yo esto no estoy de acuerdo porque a mí me gustaría hacer programa de 19 horas, ¿sabes? Nos ponemos aquí la comida, los platicos para la comida, el agua, 8 o 9 garrafas. No, eso se lo dejamos a nuestro amigo Santiago Vázquez, que por cierto un saludo para Santiago, que también escucho sus programas y me parecen muy interesantes. Y yo recuerdo a Santiago que el día 13 de marzo es mi cumpleaños. Por si quiere hacerme algún programa especial. Oye, pues fue un detalle muy bonito que tuvo. ¿Qué detalle? Hacia Iker Jiménez. A mí ese programa lo he escuchado y la verdad que aparte de entretenido, porque él estuvo por las calles preguntando a la gente que se encontraba qué opinaban del misterio, y ahí se ve que la gente realmente sí que tiene este tipo de experiencias. Pues bueno, fue felicitando a Iker Jiménez. Y la verdad a mí es que me parece... Por las calles de Madrid. Por las calles de Madrid. Como se quiera, sí. Y me pareció interesante, me pareció bonito y emotivo, sí. Pues eso, yo también quiero un programa bonito y emotivo. Vale, pero bueno, eso ya, lo de las 19 horas para Santiago. Bueno, pero el 13 de marzo es mi cumpleaños. Y si no hacéis un programa emotivo, por lo menos un Ferrari. Que entonces ya me emocionaré yo. Anda que... Pues bueno, pues un saludo a Santiago Vázquez, no te enfades, es un caca aquí que hemos hecho nosotros dos, pero que sí, que yo sigo tu programa y que me gusta. ¿Ves? ¿Has visto, Santiago, que yo sigo tu programa? Yo no. No, José Antonio no, pero yo sí. Pero me hace escucharlo, porque te pones aquí y yo tengo que escucharlo. Bueno, a ver... Lo escucho con cariño. Ay, Dios mío. Pues bueno, queridos buscadores, muchísimas gracias por estar junto a nosotros en este primer programa de En la Búsqueda. No primer programa de todos, pero bueno, sí, de esta nueva etapa, que ya lo he dicho unas cuantas veces, pero bueno. Nos pasamos de aclarar las cosas. Sí. Aquí está todo el rato subrayando con voz amarilla.
O sea, como somos. Muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos, nos vemos, nos oímos, todo lo que sea la semana que viene, dentro de 15 días, no lo sé, depende de José Antonio, porque yo creo que va a ser la semana que viene, pero él está ahí, que no sabe si sí, si no, pero yo creo que sí, porque soy la jefa. Vale, yo es que no sé decir eso de adiós guapi o algo. Es que me estás dejando... No, adiós guapi no, es claro que sí, guapi. Es que no sé. Ay, pues nada, amigos, nos vemos, nos escuchamos, nos oímos la semana que viene. ¿A dónde? Aquí en La Búsqueda.